En pantalla tenemos un diagrama que muestra información relacionada con las aplicaciones web que hemos estado desarrollando, en el que podemos observar lo siguiente. En la parte de abajo tenemos la capa que se denomina capa cliente, que contiene los programas a los que los usuarios pueden acceder, y tenemos el ejemplo de un usuario accediendo a una aplicación mediante una computadora con Internet Explorer, una computadora Windows. También tenemos otro usuario que utiliza una computadora Linux mediante Mozilla Firefox. Otro usuario que utiliza su teléfono inteligente, su iPhone, y accede desde Safari. Y un usuario que utiliza una Smart TV con Android y accede a la aplicación mediante Google Chrome. Estos son ejemplos de los diversos usuarios que pueden acceder a aplicaciones web mediante diversos dispositivos utilizando sus navegadores web. A esta parte de aquí a la que el usuario accede se le llama capa cliente, y su función es presentar las páginas web listas para que el usuario las pueda utilizar. Ahora, estas páginas web están alojadas físicamente en algún lugar, en este caso en el servidor de aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un servidor de aplicaciones con sistema operativo Windows, el cual contiene las soluciones para las aplicaciones web, o sea, tiene el software instalado. En este caso tiene instaladas las aplicaciones en el servidor de aplicaciones. Muy bien, entonces esta parte de aquí es la que el usuario no tiene acceso, y es el servidor que provee los servicios, el que tiene la programación. Por ejemplo, las páginas web que se ven en cada uno de los equipos de los clientes están alojadas en este servidor, y es este servidor el que se encarga de mostrarlas. Luego, el servidor de aplicaciones por lo general se utiliza para tener acceso a los recursos del servidor. Pueden ser cualquier elemento de hardware o software que interese o que sea de utilidad para brindar servicios. En las aplicaciones que hemos desarrollado, esos recursos han sido bases de datos, y aquí lo tenemos en el diagrama. Podemos tener, por ejemplo, una base de datos de Oracle en un servidor de bases de datos. También podemos tener una base de datos de MySQL, que es la que normalmente hemos estado utilizando. O igualmente podemos tener una base de datos de Access, que por lo general lo que se utiliza es SQL Server en el caso de Microsoft. Entonces, estos diferentes servidores de bases de datos funcionan como recursos del servidor de aplicaciones, de tal manera que las aplicaciones que hemos estado desarrollando funcionan de la siguiente manera. Imagínense que estamos en el equipo local con Windows y abrimos Internet Explorer. Luego ingresamos una dirección, una URL, que es la dirección de la aplicación. Entonces lo que pasa es que el usuario envía a través de Internet Explorer y a través de Internet o de la red una petición que viaja a través del sistema de red y llega al servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones automáticamente genera una respuesta en forma de una página web y la devuelve al navegador. Luego, supongamos que el usuario solicita toda la información de producción del mes anterior en la aplicación. Nuevamente se envía una solicitud que viaja por la red, llega al servidor de aplicaciones, y el servidor va a hacer uso de sus recursos, en este caso de los datos que el usuario está solicitando. Entonces es el servidor quien genera a su vez una petición a los recursos. En este caso, por ejemplo, al servidor de bases de datos MySQL, obtiene solamente los datos que se necesitan, luego toma la información y es devuelta al servidor. El servidor prepara una nueva página web
con los datos que el usuario solicitó y la envía de vuelta hasta llegar al usuario. Entonces ese es el proceso que hemos seguido en las aplicaciones que hemos desarrollado. Nosotros solamente vemos las páginas web funcionando la parte del usuario, pero detrás de esas páginas web se ubican estas etapas que el usuario no ve y no conoce, que son la parte del servidor de aplicaciones, que se llama backend o se llama capa de negocio, y la parte de los recursos, que en este caso pueden ser datos, pero también pueden ser otro tipo de recursos. Nosotros, al haber trabajado con estas aplicaciones en los videos anteriores que vamos a dejar aquí en la descripción, hemos dicho que no solamente pueden ser bases de datos los recursos de un servidor, sino que puede ser cualquier elemento de hardware o software, y que íbamos a hacer aplicaciones para demostrarlo. Pues las aplicaciones ya están listas y consisten en lo siguiente. Además de las bases de datos, los servidores de aplicaciones, por ejemplo, se pueden conectar con circuitos electrónicos, se pueden conectar con PLCs, se pueden conectar con robots industriales y se pueden conectar con sistemas de adquisición de datos. Además que se pueden conectar con instrumentos de medición, como por ejemplo osciloscopios, generadores de señales. Y también se pueden hacer uso de elementos de software, ya que pueden hacer peticiones a su vez a otros servicios web distintos, servicios que están en línea, en internet, entre otros muchos ejemplos. Nosotros en esta ocasión vamos a estudiar y vamos a ver las aplicaciones cuando hacen uso de recursos de circuitos electrónicos, y aquí vamos a ver un ejemplo. En un servidor de aplicaciones se puede conectar un microcontrolador, que en este caso puede ser un Arduino Uno, en el cual mediante comunicación serial el servidor envía información al microcontrolador, y ese microcontrolador a su vez está conectado a un circuito de control y adquisición, que puede ser una tarjeta electrónica con sensores y actuadores. Y con esta tarjeta ya podemos conectar y controlar, por ejemplo, motores, lámparas, alarmas, adquirir señales de sensores de nivel, sensores de presión, sensores de temperatura, de termopares, y ya controlar un proceso. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de usar un circuito electrónico, en este caso un microcontrolador, como recurso de un servidor. Igualmente se podría tener, por ejemplo, mediante comunicación serial también, un Arduino Nano conectado al servidor, de tal manera que cuando recibo una petición, la información se envía aquí al microcontrolador, y el microcontrolador se conecte a un circuito de control adquisición, e igualmente pueda controlar un proceso. Y el principio sería exactamente que el que se utilizaba en las bases de datos. Tenemos un cliente, por ejemplo una Smart TV con Android, que utiliza Google Chrome. El usuario hace la petición, la información viaja al servidor de aplicaciones, luego el servidor de aplicaciones abre un puerto serial, le envía la información al Arduino Nano, el Arduino Nano activa las señales se reciben en el circuito, se activan, por ejemplo, los motores, las lámparas o las alarmas que se necesiten, o se toma la información de los sensores solicitados, luego la información regresa al Arduino o al microcontrolador, luego mediante comunicación serial se envía una respuesta al servidor, y el servidor a su vez prepara una página web o una respuesta y la envía de vuelta a la Smart TV para que el usuario la pueda ver. Entonces ese sería un ejemplo de cómo utilizar circuitos electrónicos como recursos del servidor web. Ahora, además de comunicación serial, los sistemas electrónicos con microcontroladores pueden conectarse al servidor en cualquier esquema de conexión. Para ello también tenemos el ejemplo
de microcontroladores conectados al servidor, pero mediante red. Aquí tenemos el ejemplo de cómo conectando un elemento de red se puede crear una nueva conexión de área local y tener, por ejemplo, un módulo Ethernet ENC28J60 de red cableada, en el cual se conecta un Arduino Nano que a su vez se conecta al circuito de control. Una vez que tú conectas un módulo de Ethernet junto a un microcontrolador, lo que puedes crear es un servidor web. Entonces, el servidor de aplicaciones va a poder activar o consumir los servicios del Arduino Nano mediante la red. Igualmente va a poder activar los elementos del proceso, la lámpara, los botones, los indicadores, los sensores, y va a poder llevar la información al servidor. Esto sería mediante red cableada, o sea, mediante un cable de Ethernet conectado en el circuito, pero también podemos tener conexión Wi-Fi y realizar el mismo procedimiento. Por ejemplo, con un Node MCU se puede programar un servidor web que cuando reciba la petición controle el circuito de adquisición e igualmente pueda activar los botones, las lámparas, los indicadores y obtener la información de los sensores y enviarla de vuelta. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de los diversos recursos que se pueden integrar también al servidor de aplicaciones. En este caso tenemos ejemplos con Arduino Uno, con las tarjetas Arduino, pero igualmente se puede utilizar cualquier tarjeta con microcontrolador, como pueden ser los microcontroladores PIC, los AT, los Node MCU y cualquier otra variedad de microcontroladores, y funcionar como recursos del servidor web. Entonces, en los siguientes videos nosotros ya tenemos armadas las aplicaciones con estos circuitos que se muestran aquí en pantalla, y en los siguientes videos vamos a ver ahora el ejemplo de la aplicación ya funcionando para realizar sistemas de control. Solamente concluir diciendo que al momento de agregar los microcontroladores como recursos del servidor web, no necesariamente se tienen que excluir las bases de datos, sino que al contrario, que se van a combinar. De esta manera, nuestras aplicaciones van a poder activar motores, lámparas, indicadores, y al mismo tiempo van a poder registrar información en la base de datos, de tal manera que lo que vamos a hacer no es cambiar de tipo de aplicaciones, sino que vamos a ampliar su alcance. Entonces vamos a hacer las aplicaciones que combinen la parte de datos de MySQL, SQL Server y Oracle, y al mismo tiempo se comuniquen con los circuitos electrónicos para realizar control. Y a su vez también vamos a agregar los servicios web para los PLCs, en el que vamos a conectar PLCs físicos, e igualmente vamos a hacer las aplicaciones. Los robots industriales, que probablemente podamos utilizar un robot físico Universal Robot y un FANUC. Vamos a agregar las tarjetas de adquisición de datos, en este caso de National Instruments, para realizar control y adquisición con esas tarjetas. Y también vamos a hacer la demostración de cómo consumir servicios web de terceros o servicios web de internet o de la nube para que funcionen también como recursos del servidor web. Muy bien, entonces para concluir, nosotros vamos a mostrar a continuación un video que va a mostrar los diferentes circuitos que vamos a usar en las siguientes aplicaciones. Muy bien, aquí tenemos en pantalla algunos de los circuitos que vamos a estar utilizando para el servidor de aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta que está basada en Arduino Nano y que tiene indicadores a las salidas para mostrar las señales digitales. También tiene conectado un sensor de temperatura
y además está conectado a un módulo SIM900 que permite funciones de geolocalización y funciones de telefonía, como lo son llamadas y mensajes de texto. Este elemento de aquí se va a conectar al servidor de aplicaciones para poder activar elementos y para poder enviar mensajes de texto, y va a funcionar como un recurso del servidor. También tenemos la parte del Node MCU, que esta tarjeta de aquí va a funcionar conectándose vía Wi-Fi mediante este módulo y también activando elementos con sus entradas y salidas digitales, de tal manera que va a actuar como un servidor. Este de aquí se va a conectar a la computadora mediante comunicación serial, mediante el puerto, y también va a poder activar señales de entrada y salida. Adicionalmente, tenemos por ejemplo una tarjeta Arduino Uno que aquí se observa, la cual está conectada a un módulo de control de motores que está colocado encima de la tarjeta. Este módulo de aquí nos va a permitir controlar un motor, controlar el sentido de giro y la velocidad, además de que permite el control de servomotores como este que tengo aquí. Entonces este elemento de aquí también se puede conectar al servidor. Nosotros lo vamos a hacer mediante comunicación serial, y luego con la aplicación web hacer control de estos elementos de aquí, de tal manera que el servidor web tendría como recurso los diferentes motores que se conectan a la tarjeta. Luego tenemos otro tipo de circuito. Este circuito de aquí también está basado en un Arduino Nano. Sin embargo, tiene un módulo Ethernet, que es este módulo que está aquí, NC28J60, el cual va a permitir conectarnos a la red mediante cable. Entonces, al momento de conectarse al servidor o a la red del servidor mediante cable Ethernet, vamos a poder controlar las salidas digitales, las salidas PWM y también adquirir señales analógicas. El circuito se va a conectar solamente a la energía a 5 volts mediante el cable de red, o también se puede alimentar en el circuito, y la única conexión de control que necesita es la conexión de red para funcionar. Tenemos también un circuito similar al anterior, pero que utiliza Arduino Uno. Este circuito de aquí se va a conectar a la red mediante comunicación serial, se va a comunicar al servidor y va a controlar todas sus salidas digitales para mostrarlas en el circuito, además de las salidas PWM, y también va a poder adquirir señales analógicas mediante este dispositivo de aquí para hacer la demostración del control del proceso mediante el microcontrolador. Por último, vamos a hacer una demostración de electrónica de potencia, ya que todos estos circuitos están conectados a sistemas digitales y nosotros sabemos que al momento de tener una señal digital podemos activar cualquier cosa con ella. Por ejemplo, un motor, una banda transportadora, una lámpara, una alarma, un pistón electroneumático, un sistema electrohidráulico, en fin. Sin embargo, hay ocasiones en las que es mejor verlo con un ejemplo, ya que algunas personas apenas están iniciando en esta parte de electrónica. Entonces, vamos a hacer la demostración para que sepan que al momento de tener cualquier señal digital, no nada más sirve para encender LEDs, sino que cualquiera de esas señales se conecta a sistemas de electrónica de potencia o a sistemas de interfaz de control, por ejemplo un relevador, y que se pueda activar cualquier elemento. Entonces vamos a hacer los circuitos, les vamos a conectar electrónica de potencia o interfaces y acondicionamientos de señal
para activar los motores, activar las bandas, activar las lámparas, activar los pistones electroneumáticos, los sistemas electrohidráulicos, etcétera. Y que se vea en un ejemplo cómo se realiza este procedimiento. Para ello también vamos a utilizar triacs, vamos a utilizar diacs, relevadores de estado sólido, entre otros. Entonces, estos serían algunos ejemplos de los circuitos electrónicos que se pueden usar como recursos del servidor. Igualmente, como les comentaba, no solamente tienen que ser tarjetas Arduino, nosotros las utilizamos porque las tenemos aquí disponibles, sino que puede ser absolutamente cualquier microcontrolador, no hay ningún problema con la marca del fabricante, porque el principio de funcionamiento y la programación es el mismo.